Good evening, everyone, and welcome to this parent informational webinar. This presentation will include topics such as next year's class schedule, expectations around attendance, homework and grading, as well as information related to other topics that have come up over the year. This presentation will be followed by a guided question and answer session. Keep in mind that this presentation is for grades 1 and 2. The Kinder 5 presentation will be happening next week. If you have any questions, please submit them using the question and answer function in the toolbar at the end of the session. I believe many of your questions will be answered during this presentation. Note, this session is being recorded and will be shared later with the community. Buenas noches a todos los participantes. Estamos muy contentos que hayan podido asistir. Este es una presentación donde vamos a hablar del horario de clase y expectativas en cuanto a lo que es la asistencia, tareas y calificaciones, así como información relacionada a otros temas, y va a ser sobre los grados primero y segundo. El Kinder 5 va a tener una presentación la semana que viene. Vamos a tener la oportunidad de que hagan preguntas al final, usando la función de preguntas y respuestas. Esta sesión se estará grabando y se compartirá más adelante con todos ustedes. Esperamos poder contestar sus preguntas durante la presentación con lo que estamos presentando hoy. Good evening. Ms. Brozon and I are happy to welcome you to our presentation, and also we'll be more than happy to answer any of your questions at the end of this presentation. Buenas noches, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esto sea informativo y cualquier pregunta que tengan la estaremos contestando al finalizar. Well, we wanted to start tonight to let you know what we learned during this online process. What we learned is that the strength and support of our community went a long way. Our students are amazing, and truly they are the heroes of the story. And that the success of our online learning program is due to the collaboration and hard work of our students, teachers, and parents. Queremos empezar compartiendo con ustedes lo que aprendimos en estos 3 meses de educación virtual. Realmente fueron 3 meses de muchos aprendizajes y muchas experiencias vividas. Y nos demostraron que tenemos una comunidad que es muy fuerte y que colabora y que nos apoyamos los unos a los otros. También estos 3 meses nos demostraron que nuestros alumnos son realmente increíbles y ellos son los verdaderos héroes de esta historia. Ellos son los que están trabajando duro para llevar a esto adelante. Y por último, que el éxito de nuestra plataforma virtual, de lo que hemos logrado en estos 3 meses, no hubiera sido posible sin la colaboración y el trabajo arduo de nuestros estudiantes, nuestros padres y nuestros maestros. Por lo que queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros padres su apoyo constante. We also wanted to acknowledge that we had some challenges of online learning. And those challenges were, as many of us know, some technical difficulties, new learning experience for all of us, that at times we had to think about how to keep students engaged and motivated, helping students stay organized, that at times as well it was too much screen time for kids, that we also know that many of you parents in lower grades spend more time assisting with technology and supervision. And as we reflected on our challenges, we took into account the age of our students for duration of Zooms. We also looked at how much time was spent learning online. We looked at the combination of Zooms and video recordings to keep students engaged. To help students with organization, we created a schedule, which we'll share with you in a little bit. Our teachers will continue sending weekly agendas with all needed information for the week. We'll also ask parents to help with establishing an appropriate working space at home. And to lessen the time students spend online, we are looking into offering some offline activities and not only Zoom sessions. We also know that younger students are not always ready for self-directed learning, which makes it hard for them to access online learning on their own. We do understand that this is a challenge for working parents. So we're constantly evaluating our tech needs and applications. If we can optimize and make our system
user-friendlier for little ones without sacrificing security, we will. Teachers also found that small groups to be very effective for keeping younger students engaged and on task, which is reflected in our schedules. We will be sharing those with you in our upcoming slides. Estos 3 meses de educación virtual nos permitieron evaluar los desafíos que la misma presenta. Los desafíos pueden ver en las diapositivas enfrente de ustedes. No voy a estar traduciendo lo que ya está traducido en la diapositiva por el tiempo que no tenemos mucho. Lo que sí queremos mencionar es que cuando pensamos en las clases de Zoom, la cantidad, la duración, siempre tomamos en cuenta la edad de los niños que van antes de asignar lo mismo. Pensamos también que una combinación de Zooms y videos grabados por las teachers ayuda a mantener a los alumnos motivados y comprometidos. Esperamos que los horarios que hemos creado, que vamos a compartir con ustedes en las siguientes diapositivas, ayuden a los niños a organizarse, y también las maestras seguirán enviando el plan semanal para ayudar con la organización en la casa. Pedimos a los padres que nos apoyen creando un espacio donde los niños puedan hacer sus clases virtuales con las mínimas distracciones. Para minimizar el tiempo de pantallas, habrán actividades que no necesitan usar la pantalla, lúdicas y otras actividades que los niños puedan hacer, no solo Zooms. Sabemos que los niños pequeños no están preparados para ser estudiantes autodidácticos independientes y que ellos necesitan más del apoyo y la supervisión de los padres en la casa. Estamos conscientes de que esto es un desafío, un gran desafío para nuestros padres, en especial para aquellos que trabajan, por lo que estamos constantemente trabajando con nuestro equipo de tecnología para evaluar nuestras plataformas y aplicaciones. Estamos viendo si podemos optimizar nuestro sistema para facilitar a los más pequeños el acceso con más independencia a la plataforma. Esto vamos a hacer siempre y cuando no se sacrifique la seguridad de los niños. También queremos compartir que en el horario verán grupos pequeños de Zoom, porque los profesores con unanimidad nos dijeron que los grupos de niños pequeños, de 5 a 10, cuando se trabajan grupos pequeños, es la estrategia más efectiva para la enseñanza, porque se personaliza la enseñanza y también se puede evaluar a los niños de una mejor forma. Thank you, Ms. Brozon. Some of you were also asking us about meeting new staff. As you can see in our slide, June 16th, the week of June 16th through 18th, our students will meet their next year teachers via Zoom. We call those step up transition meetings. Also, our new teachers and staff will be introduced in the weekly bulletin. And before we begin our school year in August, new elementary principal will meet with parents virtually and or face-to-face. And as always, before we begin school in August or September, parents will meet teachers during our open houses. We are preparing different scenarios for how students and parents will meet their teachers and new staff due to the circumstances. We do this meeting new staff during back to school night and first day of school. We're looking at doing this virtually, and if allowed, we'll arrange individual meetings of students and parents with their teachers. Specific information of what this will look like will be shared with you once it's official, and we know if we will be able to do it virtually, face-to-face, or maybe a combination of both. Estamos preparando diferentes escenarios en los que los niños y los padres pueden conocer a los nuevos profesores y también al nuevo staff. Como anunciamos ya en el boletín, y está también en la diapositiva que ustedes pueden ver, la última semana de clases, del 16 al 18 de junio, los niños estarán conociendo a los profesores del año que viene vía Zoom. Profesores nuevos y también el nuevo personal del colegio, como la directora de primaria, serán presentados en el boletín de los miércoles. Y también habrá videos de ellos para presentarse a los mismos. Cuando nosotros vamos a tener, antes que empiecen las clases en agosto, oportunidades para que los padres conozcan a la nueva directora y también a los nuevos profesores. Esto será virtual o de forma presencial, dependa de la situación.
Cuando estamos en clases presenciales, todo esto ocurre en la reunión de vuelta a clases y en el primer día de clases. Como esto ahora es una situación totalmente diferente, haremos lo mismo que hacemos cuando estamos en clases presenciales, pero en forma virtual. Si se puede, se hará una combinación de los dos. Una idea que estamos barajando es que antes que empiecen las clases, si es que nos permite el gobierno, si es que nos permite el Ministerio de Salud y de Educación, tener reuniones individuales de los profesores con los chicos y los padres para que se conozcan, tener un horario. Pero como queremos que recuerden que la información específica se les enviará una vez que sepamos exactamente lo que podamos hacer. Recuerden que dependemos de lo que es permitido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Thank you. And now looking at the following slide, there are some changes that will be happening. Many parents will be happy to hear that our class list will remain the same for 2020-21 school year, and I will explain this a little bit later what that means. We will be looking on completing work while in online class to minimize homework load. And again, we, based on our feedback, K5 through 12th grade, so all 3 divisions will have same lunch schedule. We will continue to send weekly agendas. For elementary school, day will begin at 9 a.m. And very important is that we will continue to survey our parents to evaluate our online learning platform. We'll also talk about more what we'll be sending home. We'll call those home kits, and they will be available for parents to pick up at school. So as I mentioned, groups will not be mixed for next year. So if our 1A class is moving to the 2nd grade, they will move with same group of students to keep that consistency for them. This will allow for an easier transition as students already know each other and have worked together in the online platform. The home kits will contain logins, passwords for platforms, books for students to read, math workbooks and manipulatives, and other materials to assist with online learning. Tenemos algunos puntos salientes de los horarios para el año que viene que, como dije anteriormente, no voy a estar traduciendo lo que se ve en la diapositiva, pero estos puntos son puntos que, a los que llegamos por la retroalimentación que recibimos de los profesores y también de ustedes, nuestros padres. Sabemos que el horario de almuerzo, estando en casa, se torna difícil cuando hay diferentes horarios, cuando hay diferentes niños en la casa, por lo que tendremos el mismo horario de almuerzo de 1 a 2 en todas las divisiones. Creo que lo más importante de resaltar es que los grupos de alumnos no se mezclarán. Este año, en primaria, ustedes, como saben ustedes en primaria, todos los años mezclamos los grupos, pero este año, al ser un año diferente, los grupos irán al siguiente año como están ya formados. Esto creemos que va a ser más fácil la transición para nuestros niños. Ellos van a tener nuevos profesores, pero el grupo de compañeros va a ser el mismo. Ellos están acostumbrados a estar con estos compañeritos en el Zoom, entonces les va a ser más fácil el seguir con el mismo grupo. También vamos a estar preparando unos kits escolares que estarán disponibles para que los padres retiren al comienzo del nuevo año escolar. Estos kits, esperamos, les ayuden a los padres y a los niños a facilitar la educación en la casa. Los mismos kits tendrán los usuarios y las contraseñas para las plataformas que usamos, para Excel, para Raskit. También tendrán libros que los niños pueden leer. Tendrán los libros de texto, como los de matemática, los de ciencia, los de comunicación, los que ellos necesiten. Y también tendremos algunos manipulativos que se usan mucho en matemática, como a lo mejor los ositos que los niños usan en las clases para contar. Todo en un kit escolar, un kit por niño. Thank you. Due to reduction, we had to eliminate one section, which posed a challenge. Initially, each teacher would have a larger size class, but we were able to brainstorm and came up with the following idea. Due to the fact that we have 2 sections per grade level instead of 3, the teachers will teach by subject area to work with smaller groups.
there will be 2 US program teachers and 1 Spanish program teacher, as you can see in the slide. The grade level will still be divided in 3 groups, but there will be 3 teachers instead of 4 by grade level. And we can still refer them to as 1A or 2A, 2B, 2C. Again, if you look at the slide, it shows we have 1 teacher responsible for math, science, and social studies, 1 for language arts, literacy, and 1 for Spanish. Debido a las reducciones que hubo en el personal, tuvimos que eliminar una sección en primaria. Esto presentó un gran desafío porque no queríamos que los niños estén en clases numerosas cuando volvíamos al colegio. Pero gracias a la creación de horario, gracias al trabajo de muchas personas y a la experiencia de muchos de los educadores con los que contamos, pudimos solucionar este desafío. Y lo que hicimos fue que las profesoras o los profesores del programa de inglés, que van a ser 2, enseñen por materia. Entonces podemos dividir la clase en 3 grupos. Sería como tener 3 secciones, pero serían 3 grupos y un profesor del programa de inglés va a enseñar matemática y ciencias sociales. Otro profesor del programa de inglés va a enseñar lectoescritura, todo lo que sea lectura, escritura y fonética, y la profesora español enseñaría el programa del MEC. Entonces, en todo momento podría haber 3 grupos pequeños y así solucionamos el desafío que se presentó cuando tuvimos que eliminar una de las secciones. Thank you, Sylvia. Please keep in mind that you will receive your child's schedule before the new school year begins. Teachers and administrators will be available to answer any questions you might have. We will show you 3 schedules right now in this presentation, 1 for each group of students. This first schedule is for the students who will start their week with math, science, social studies, or we can say STEM teacher. And because of the time, we'll walk you through one of the schedules. Acá vamos a presentar los 3 horarios, porque cada horario es para un grupo de alumnos. Por favor, tengan en cuenta que esto puede parecer confuso en el momento, pero que ustedes van a recibir el horario de su hijo y el horario se va a volver a explicar en las reuniones de vuelta a clase, como habíamos mencionado, sean virtual o presencial, ustedes van a tener la reunión con la profesora donde ella vuelva a explicar el horario que le toca a su hijo. Pero porque no tenemos mucho tiempo, vamos a explicar una de los horarios para no explicar todos. Este primer horario es el horario que le tocaría al grupo que empezaría su día con el profesor o la profesora de matemáticas, ciencias sociales, que se llamaría STEM teacher, la maestra o el maestro STEM. Thank you. So as you can see, as mentioned before, our school day will begin at 9 o'clock. 9 till 9:20, we'll have our morning meetings, followed by a short break. And then again, as we've mentioned in our previous slides, we'll have math. This is Monday, by the way. Math small groups, followed by specials. As you can tell, again, specials will happen all at the same time during the week. And then followed by Spanish small group Zoom. And again, lunch will happen at the same time for all division levels, 12 until 1 o'clock. When we come back from lunch, students have instructional videos or offline learning activities, followed by science and social studies Zoom. And then, as you can tell, when students are done with online learning, the rest of the time can be spent with teachers providing office hours. This is the time that parents may email teachers, communicate with them, or students can participate in those office hours. Les pido disculpas, pero como ustedes tuve que aprender muchas cosas con tecnología y todavía no es mi fuerte el compartir las pantallas. En este horario, que es con el que comienza los niños que están con el profesor STEM, el lunes empezarían con una reunión de 20 minutos a las 9. Después tendrían una clase de matemática que serían grupos pequeños. Después una clase especial, ahí están los horarios. Un grupo de español, otra vez en grupo pequeño, el horario del almuerzo. Después tendrían un tiempo para hacer actividades que no sean de pantalla o ver un video que grabe la profesora. Y terminarían el día con un Zoom de ciencias o sociales de acuerdo a lo que esté enseñando el profesor.
Se darán cuenta que a las 2:20 terminarían su día y de 2:20 a 3 tendrían tiempo para conectarse con el profesor, ver si tenían algunas preguntas, hacer lo que llamamos el office hours. Más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a estar explicando qué es la diferencia entre un Zoom de grupo entero, un Zoom de grupos pequeños. Y también el office hours se va a explicar de mejor manera. Thank you. The following schedule you can see represents Spanish teacher students, a group of students. And again, it's a very same schedule. The schedule is for the group. The 3 groups have the same number of Zooms per subject per week. And the following slides will go and give you more of a recap of that looks like. Este horario es para el grupo de alumnos que empezarían el lunes su horario con la profesora que enseña español. Se dan cuenta que los 3 horarios, los chicos tienen el mismo número de Zooms por materia durante la semana. Los horarios son muy parecidos. Todos tienen reunión a la mañana, uno con el profesor de matemática, otro con el profesor de lectoescritura en inglés y otro con el profesor de español. Y después de esos 20 minutos todos tienen español, todos tienen las mismas materias. Thank you, Sylvia. And this slide that you're looking at, again, represents the literacy teacher. Kind of to give a recap, the schedule is, like I mentioned, for the group of students that will start with literacy teacher. And again, something to remember that schedules were created based on our current experience, parent and teacher input, what we know are best practices for our students based on their age. Students' performance and ability to learn in this environment was crucial when creating the schedule. We were thinking meetings and how they were needed to build community or class community between students, teachers, amongst each other. We also thought about Zooms, 10-15 minutes of instruction and then time to work with teacher's guidance during that time. We'll have small groups, 2 groups at 20 minutes each, and the teacher and instructional assistants will be working with students. Instructional videos can be viewed at convenient times. This will be time to complete work and also complete some offline learning activities. We also thought the Friday checkout Zoom is the time for students to wrap up the week with their teacher and continue to create a sense of community. Again, social emotional well-being of kids is very important, and it is addressed in morning meeting and Friday checkout, where teachers are working with students on creating a community of learners. Our counselors will continue working closely with our teachers, students, and parents to make sure our students' social emotional well-being is protected. Este es el horario de la profesora de los chicos que empezarían con la profesora de lectoescritura en inglés. Queremos que hablar un poquito de cómo fueron creados estos horarios y de qué son los puntos que tomamos en cuenta. Los horarios fueron creados tomando en cuenta nuestra experiencia de estos 3 meses, la retroalimentación de los profesores y los padres, y lo que sabemos es mejor pedagógicamente para nuestros alumnos y las diferentes edades de ellos. La habilidad de los alumnos de aprender en la plataforma a distancia fue también decisiva en la creación de estos horarios. Los Zooms, como ustedes pueden ver, no son 30 o 40 minutos continuados de instrucción. Los Zooms de grupos enteros son 10 a 15 minutos donde la profesora o el profesor está explicando un concepto, está enseñando algo. Así mismo como cuando estamos en las clases presenciales. El resto del tiempo, los niños con la profesora y la ayudante están haciendo trabajo dentro del Zoom y los profesores están mirando, y así también evitar que los niños tengan mucho trabajo o tengan más trabajo después del horario escolar. También tenemos los Zooms de grupos pequeños, que son 40 minutos, pero se dividen en 2 grupos, 20 minutos por grupo. Esto también es una forma de que los niños chiquitos que necesitan más supervisión y más ayuda puedan trabajar de forma más personalizada con la profe y la ayudante. Entonces, por 20 minutos, la profesora y la ayudante estarían trabajando solamente con 10 niños o 8 niños y así trabajar de forma más personalizada. Los profesores han dicho, y yo estoy también convencida de lo mismo porque he entrado en los Zooms de grupos pequeños, que es una de las estrategias más efectivas en la educación virtual para llegar a los niños.
Los videos pueden ser, nosotros tenemos tiempos ahí, horarios, pero eso no quiere decir que a esa hora tienen que mirar el video que hace la profe. Puede ser visto a otro horario. Y también pensamos que creamos estas reuniones que dicen morning meeting, reunión de la mañana, y la reunión de cierre de los viernes, porque son momentos en que las profesoras y los niños van a formar la comunidad de la clase. Nosotros sabemos que el bienestar socioemocional de nuestros alumnos es tan importante como su formación académica. En estas reuniones los profesores van a estar trabajando este aspecto y formando una comunidad de aprendizaje. Nuestras orientadoras continuarán trabajando con los maestros, con los niños y con los padres para salvaguardar el desarrollo socioemocional de nuestros niños. Thank you. Specials will take place once a week, and art, music, and technology that have projects anytime for students to complete those projects. Also for teachers to evaluate and give feedback. We'll have their Zoom classes every other week. So the week students have their Zoom, they present the project, and the next week they have office hours to help students who have questions. Students have 2 weeks to complete the assignments. Physical education and Guarani will continue to be offered once a week. What is very important that our students will need to attend the lessons in order for teachers to evaluate their work. Las clases especiales serán horario reducido, no serán la misma carga horaria que cuando estamos en clases presenciales, ya que queremos minimizar el tiempo enfrente a la pantalla. Educación física y guaraní tendrán una clase de Zoom de 30 minutos a la semana, una sola, una de guaraní y una de educación física. Las clases de arte, música y tecnología serán cada 15 debido a que tienen un enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, una semana la profesora de arte daría una clase de Zoom donde explicaría el proyecto, el niño debería realizar y después tendría la siguiente semana, el niño no tendría una clase de Zoom, podría conectarse con la profe si tiene algunas preguntas, pero tendría esa semana, 2 semanas para terminar el proyecto y luego entregarlo. Los niños, acá pedimos el apoyo de los padres porque los niños deben participar en las clases de Zoom. Los profesores especiales también necesitan poder evaluar a los niños. Thank you. Next slide, grading. If any of our parents had questions about what will grading look like. During online learning, we'll only use standard-based grading, which is what we have already used in grades K4 to 3rd grade. As you can tell, M remains for meets, P for progressing, and D and M does not meet. So there are no changes to that. We will continue with standard-based grading in those grades. Respecto a las calificaciones, continuaremos usando los indicadores de M, logrado, P, progresando, y DNM, no logrado, que son los indicadores que usamos en de Kinder 5 a quinto grado. Venimos usando ya este sistema de calificaciones que es por estándares y ese se seguirá usando mientras estamos en las clases online. Eso no cambiará. Thank you. Our programs of instruction will remain the same. We'll continue to use Big Ideas, FOSS, Aero Standards, Readers and Writers Workshop, and Spanish. Los programas curriculares serán los mismos que usamos. Para matemática, el programa matemáticas Big Ideas. Para ciencias, FOSS. Para sociales en inglés se usarán los estándares de Aero, que también son estándares de los Estados Unidos. Para la parte de lectoescritura en inglés se hará el Readers and Writers Workshop, los talleres de lectura y de escritura de Lucy Calkins, y para español se seguirá el programa del MEC. We will continue to offer additional resources such as counseling office, academic support, and Spanish as a second language. Los recursos adicionales que tenemos para ayudar a nuestros alumnos seguirán siendo los mismos. La oficina de orientación, las orientadoras estarán disponibles como siempre.
Para los niños que están en el programa de soporte académico, mantendremos eso también. Y para los niños que están aprendiendo español, continuaremos con español como segunda lengua. We know things may change. That's why we're still preparing for both the virtual and presential start of school. We're also looking into combination, virtual and presential, if needed. Sabemos que las cosas pueden cambiar. Estos 3 meses nos han enseñado eso de seguro. Y no sabemos cómo se van a desarrollar las siguientes fases de la cuarentena inteligente ni las decisiones que va a tomar el gobierno. Es por eso que estamos preparados para la educación virtual, la presencial y también una combinación de ambos si es que fuese necesario. We thank you for sending us your questions. We hope we have answered them in this presentation. We will now address questions that were not answered, and then we'll open the floor for additional questions. Les agradecemos que nos hayan mandado algunos padres sus preguntas de antemano. Esperamos que algunas de estas preguntas hayan sido contestadas en la presentación. También trataremos de contestar las preguntas que creemos que no fueron contestadas y después abriremos para preguntas adicionales. Nuestro director general, Mr. Russo, querría decir unas palabras antes de empezar las preguntas. Our Director General, Mr. Chris Russo, would like to say some words before we start with questions. First, I want to say thank you to everybody for attending. This is the second in our series of educational webinars, and we're having them this week and next week. And it's primarily in response to, well, you want to know what kind of program we're going to offer next year, but also you've had a lot of questions, and we want to give time to those questions. If for some reason we cannot answer all the questions, because I see quite a few are queued up down below, we will take those, answer them, and get them back to you, and most likely in the bulletin. But we'll try to answer as many as we can today. El director, voy a estar traduciendo, quiere agradecer su presencia. Este es el segundo seminario de este webinar de este tipo que hemos tenido. Ayer fue el de escuela superior, tenemos uno más para primaria y dos más la semana que viene, y el de media. Le agradecemos que hayan venido, y esto se debe a que estos webinars sabemos que son para contestar preguntas que ustedes puedan tener, y también porque ustedes están expectantes a lo que sería el año siguiente. Si no podemos contestar todas las preguntas, las mismas serán tomadas y serán contestadas en el boletín informativo. And Sylvia and Nina, go ahead and start with the questions, and then I'll close out at the end. There were a couple of questions that came in before we started, before it came in earlier, and one of them was asking about the use of the library and other school facilities. Una de las preguntas que nos enviaron fue preguntando sobre el uso de la biblioteca y otras instalaciones del colegio. As soon as a smart quarantine allows, the library will be opened. We will follow a schedule and take all sanitary precautions, and we will communicate when this happens. Other school facilities as well, and this will be informed to the community. Una vez que la cuarentena inteligente permita, vamos a abrir la biblioteca para que los padres puedan venir a sacar libros. Vamos a estar informando detalladamente, y por supuesto vamos a seguir todas las precauciones sanitarias para asegurarnos que todos se mantengan sanos, y lo mismo con otras instalaciones del colegio. One of the questions several questions that were asked was about moving on, having the kids move on to the next, I'm sorry. The next, I'm sorry, everyone. So sorry. One of the questions was, will students move up? Could students move up with teachers? This is not possible because some of our teachers are not coming back. Some of them are ending their contract and they weren't going to be coming back. So it wouldn't be fair for some of the students to be able to move up with their teachers and others no. That's why we decided that students would move to the next grade with the new teachers, but they would stay with the same group.
Another question, una de las preguntas también fue si los padres, si los niños podrían subir al siguiente grado con los mismos profesores para hacer más fácil la transición. Lastimosamente esto no es posible porque algunos de nuestros profesores no vuelven, muchos ya terminaban su contrato, entonces no sería justo que algunos profesores puedan subir con sus alumnos y otros no. Por eso que eso no es posible, pero sí los niños van a subir con el mismo grupo de compañeros. There was also a question about if we continue virtual for the next couple of months, will parent classes and parent trainings be offered by the school? También se preguntó si continuamos con la educación virtual por los siguientes meses, si el colegio ofrecería programas de entrenamiento a los padres, y esto sí será. Va a haber programas de entrenamiento y de usos de las diferentes plataformas. We plan on offering classes and training seminars for parents if we continue to go virtual so that we can make virtual learning easier for everyone. También recibimos algunas sugerencias de los padres que si los profesores podrían enviar semanalmente un checklist con los trabajos que deberían entregar los niños, y también si los videos podrían ser más cortos y ver de cómo se puede hacer para que los niños puedan ver los videos con los profes. We also received some suggestions about asking us if teachers could send checklists to know what the students had to do by the end of the week of work that was due. And also if the videos could be it could be rethought about how the kids could watch the videos and write with the teacher, or how they could access teachers with questions about the videos. These suggestions were taken into account, and we know that many teachers already do send checklists, and we will be asking teachers to do that to help parents know what students are supposed to do by the end of the week. They can send the checklist with the weekly plan. En la sugerencia del checklist con los trabajos que los niños deben entregar, algunos profesores ya lo hacen, y para el año que viene pediremos a todos los profesores que manden, cuando mandan su agenda semanal, también manden a los padres un checklist de los trabajos que deben entregarse para que los padres puedan organizarse mejor. I'm going to go now to the question and answers. I'll jump in and help out a little bit here. We've received many questions, so thank you very much, everyone. We've also received some compliments. Thank you very much, Mrs. Klein and Mrs. Brazil, for your hard work and your organization, and we appreciate those compliments as well. Some of the questions that came in, we're talking about morning meetings. For example, one of the questions was, what is morning meeting specifically? Does it happen via Zoom? As well as, for students that have the Spanish teacher, will they have their morning meetings in Spanish? Gracias. Thank you, Tyler. The question to, and thank you everybody for the words of the compliments as well. Muchas gracias, Tyler, y muchas gracias a las personas que nos dieron palabras de aliento. The morning meetings, yes, one morning meeting will be with the Spanish teacher. If there is a student, and remember, the morning meeting is 20 minutes. So in first grade, students that don't speak Spanish would have the assistant there, and we would make sure that they would start the morning meeting with their other teacher. This is 20 minutes of morning meeting. So yes, they would start with the Spanish teacher. The other question was about, I'm sorry, Tyler, I missed the other one. Just exactly what is morning meeting? I think you went into it mostly. And the morning meeting is a time where the teacher and the students connect as a community. What are we doing today? What are the expectations for the day? This is going to be a great day. Does anybody want to share something? Maybe something that we want to work on. 20 minutes of connecting as a community. La pregunta era, ¿qué son las reuniones de la mañana? Son 20 minutos donde el profesor puede conectarse con los alumnos, y los alumnos pueden conectarse entre ellos para empezar el día de una forma unida, sabiendo qué les espera, cuáles son las expectativas que tienen que hacer,
y qué les depara el día. Eso sería el morning meeting. Y sí, uno de los grupos empezaría el morning meeting con la profesora de español y como dije anteriormente son 20 minutos. Some other questions came in were more about details about clubs. And the question is, are clubs going to be available, as well as is there a possibility to realize these clubs online, or is this too much of a challenge? Let me answer that question. We are already seeing that a concern of many of our parents, and we agree with them, is the time our students are spending in front of screens. So adding another screen time for clubs would just make that more screen time for our students. So we did not think that would be in the best interest of the students at this time. Los clubes, preguntan si habría posibilidad de hacer clubes y si esto podrían ser online. Sabemos que una preocupación de muchos padres y de nosotros también es el tiempo que los niños pasan enfrente a la pantalla. Entonces, si estamos agregando los clubes, sería más tiempo frente a una pantalla. Entonces, pensamos que era mejor no tener clubes por el momento porque tendrían que ser virtual hasta que estemos de vuelta en clases presenciales. A few of the other questions that came in, we're talking about what are reasonable numbers of classes for students to have during the day? Do we expect as teachers and for our first grade students to have more than 4 or 5 classes a day? And so maybe I think some of the questions are trying to get at how are some of the choices that are made in the schedule that we have? Answering that question, if you look at if we go back to the schedule there, that we try to minimize 3 to 4 Zooms a day, and some of the days there's only 2. We understand that it's a lot of screen time, but we also need parents to understand that that's why we have not all the Zooms are whole groups. Some of them are small groups where the teachers are trying to work with students in a more personalized way. La pregunta de los Zooms, si 5 Zooms al día no es mucho para un niño de primer grado. Si nos fijamos en el horario, no hay 5 Zooms. Sí hay 3, máximo 4 y a veces hay 2 nomás. Pero también queremos asegurarnos de que los niños tengan contacto con la profesora y puedan desarrollar la clase. Por eso que queremos que en el Zoom sean grupos pequeños o Zoom completo ya se desarrolle el trabajo y que los niños no tengan que volver a hacer. Por eso que también tenemos Zooms de grupos pequeños que pensamos son más efectivos para la enseñanza. We still have quite a few more questions. We're going to wrap up in about 3 minutes though. So at this point, I think we'll turn it over to our Director General, Christopher Russo, to answer some of the questions that are still remaining. Vamos a dar la palabra al director para que conteste algunas de las preguntas que quedan, pero antes quiero contestar una de las preguntas. Chris, let me answer one of the questions. I see there are some questions about assistants. Yes, students will have assistants in their classrooms. And there will be assistants in their classrooms. Hay una pregunta sobre ayudantes en las clases. Sí, los niños van a tener ayudantes en las clases. Todos los grupos pequeños y todas las clases van a tener ayudantes. O sea que sí va a haber ayudantes en las clases pequeñas. Another question is, how do we do 3 sections when we're in face-to-face and there's only 2 teachers? This is going to be done in the same way, having 3 classrooms going at the same time. We do have this physical space. So one group of students would be doing language arts, the other group of students would be doing math, and the other group of students would be doing Spanish. Maybe then one group of students would be doing language arts, the other group would be doing science, and the other group would be doing a special. So it is doable. Years ago, when some of you, well, I don't know, I think nobody is as old as me, but children, when my son was at ASA in the elementary, they had this same system and it worked very well. It's similar to what they do in middle school. Una de las preguntas es cómo haremos entre las 3 secciones cuando estemos ya en clases presenciales con solo 2 profesoras. Esto es algo que se puede hacer así como se hace en middle school, y anteriormente cuando mi hijo mayor, ustedes son todos más jóvenes, pero mi hijo mayor tenía este mismo sistema en la primaria. Y lo que hacemos es, tenemos las 3 aulas
tenemos el espacio, entonces un chico está tomando su clase de español, un grupo de niños, el otro grupo de niños está haciendo lectoescritura en inglés y el otro grupo de niños está haciendo matemática. A lo mejor más tarde un grupo de niños está haciendo una clase especial, PE o música, el otro grupo de niños está haciendo ciencia y el otro grupo de niños está haciendo lectoescritura en inglés. O sea, es también posible hacer esto cuando estamos en clases presenciales. So I also see there's a series of questions on where our teachers are going to be. Are they going to be here or are they going to be in another country? So in reality, it's going to be a combination of both. We have many teachers still here. We also have teachers currently instructing virtually in the United States. What I will say is that once it is safe, and we have a series of criteria that need to be met, one of them being the airport opening back up, we will call the teachers back. And we'll have them in their classrooms instructing, whether that's virtual or presential. And we hope that to be sooner rather than later. Una de las preguntas también es si los profesores que están ahora en este momento no están en Paraguay, cuando empiece el nuevo año escolar van a venir a Paraguay para enseñar. Como explicó el director, esto depende de cuándo se abren las fronteras. Se abren las fronteras y van a venir, esperemos que se abra pronto. Y una vez que se abran las fronteras, van a venir acá y van a enseñar desde las clases, sea virtual o presencial. There's another question about that that we've said that we wouldn't mix the classes, but there's going to be 2 sections. And how is that possible? Hay una pregunta preguntando que dijimos que no íbamos a mezclar los grupos, pero ¿cómo va a ser posible si hay 2 secciones? As we explained, the groups will go, you saw 3 schedules, so the groups will go up as 3 groups. One group will have the schedule with the math teacher, the other group will have a schedule that is with the literacy teacher, and the other group will have a schedule with the Spanish teacher. So even though there are 2 U.S. teachers, there are 2 U.S. teachers and 1 Paraguayan teacher, so we can have 3 groups of students. So there will be 3 groups, the groups will not be mixed. Los grupos no se van a mezclar porque aunque haya un profesor menos, todavía podemos tener 3 grupos de alumnos a la misma vez, porque un profesor va a estar enseñando matemática, otro profesor va a estar enseñando lectoescritura en inglés y otro profesor va a estar enseñando español. There is also a series of questions related to when will we go presential. And in part, the presentation addressed it. When we can, we will go presential, but if not, we may have to do it in steps or phases. So do some sort of hybrid. But I will say that all of any moves that we make in the school will be informed by the ministry and the government and what we can and can't do according to their decrees. Hay preguntas también si las clases, vamos a volver a clases presenciales, vamos a volver a una combinación, ¿cuándo sería? Y esto depende, sí, estamos viendo varias opciones de clases presenciales, de una combinación de clases presenciales y virtuales, pero esto todo depende de lo que el gobierno y los ministerios de salud y educación permitan hacer y que podamos hacer con su autorización. And there is another question about what I would call onboarding of new staff. But also with the change or the shift of kids from grade level to grade level, are the teachers talking? Will they communicate? I can tell you right now that work has already started. That work will continue throughout this month. And then as classes start, that onboarding or supporting of kids from moving from one grade level to the next or one teacher to the next will continue, but that work has started. También hay muchas preguntas sobre la transición para los niños con los nuevos profesores, con los profesores que ya están acá y los profesores que están viniendo afuera. Y eso ya empezó ahora, la transición. Los chicos van a conocer a sus maestros, como dijimos. Estamos hablando con los profesores y eso va a continuar cuando empiecen las clases nuevas. O sea, esa transición, ese soporte para la transición va a continuar y va a estar ahí. Tyler, there's some other questions that, as I'm looking through them right now, that you want to call out? One of the questions is asking about the schedule. Will each meeting during the day have different IDs and passwords? Will there be different connections for each time slot?
We know, again, we're evaluating this with the technology. We do have recurring IDs, and that helps, and that will continue as we are doing now. Tenemos, ahora usamos lo que se llama el ID recurring, que usan el mismo, y eso continuará. Como dijimos anteriormente, siempre evaluando con el equipo de tecnología para asegurarnos de que la seguridad de los niños no sea comprometida. There's a question I would like to answer about evaluation. How can we evaluate students virtually, because it's not the same as presential, and how will this be done? Referente a la evaluación, donde dice si bien se continuará con el sistema de evaluación estándar, quisiéramos saber cómo será la evaluación, debido a que no es lo mismo una evaluación presencial que virtual. Totalmente de acuerdo, pero esto es también donde usamos los grupos pequeños. Yo he visto como las profesoras de kinder, de primer grado, cuando trabajan en grupos pequeños, pueden evaluar a los niños en su escritura, en su lectura, en matemáticas. Se hace en grupos pequeños. A veces se hace individualmente también. Entonces la evaluación sí se puede hacer, lleva más tiempo, pero se puede hacer virtualmente también. It can be done both when we're online. I've seen teachers, and that's where small groups are so important, because the teacher is working with a group of 5 or 10 children, and she is assessing them. Some of our teachers also assess students individually. When they do the running records and listen to them read, it's one-on-one. Yes, it takes longer because it's individual, but the teachers are doing it, and it can be done. At this point, all of the questions that haven't been verbally answered have been recorded, and we'll pass them on to the division principals to be able to answer at a later time period, either in the bulletins or through direct emails. We're going to end the webinar. We have another one coming up just on the hour at 7 o'clock for grades 3 to 5. So if you have a child in those grades, we hope to see you shortly. Pedimos disculpas por las preguntas que no fueron contestadas, pero por el tiempo vamos a empezar el siguiente webinar. Pero estas preguntas que no fueron contestadas sí serán contestadas en el boletín. And I would just like to close to say that this is a learning in progress. And I think one of the challenges, but also one of the benefits, is the entire world is going through this. So often with my colleagues in international schools around the world, in the US, we are giving each other real-time feedback, and we're modifying and making changes to our program. So we are not done. We will continue to modify. Our goal is to offer the best possible program and to find out what everybody's doing out there and what they're doing right. And much of what you're seeing right now is a combination of both the feedback that you've given, but also what is working out and around the world. Our hope, like everyone's, is that we get back to presential as soon as possible, sooner rather than later. And God willing, we'll get there. El director quiere terminar diciendo que hay muchos desafíos en esta educación virtual, pero también recordar que es algo que está viviendo todo el mundo, y eso presenta una forma de conectarnos con otros colegios. Nosotros estamos constantemente en contacto con nuestros colegas en colegios internacionales y también en colegios aquí de Asunción, para ver qué están haciendo ellos, sobre todo qué está funcionando y qué no, y nosotros hemos creado estos horarios y todo este programa basándonos en la retroalimentación de los profesores de ustedes, y también los escuchamos de nuestros colegas de otros colegios. Queremos nomás que sepan que esto no es estático, no va a quedar así, si siempre estamos tratando de mejorar, y esto puede ir modificándose. Y así como ustedes, lo que más queremos es volver a las clases presenciales, y esperamos que eso pueda ser pronto, Dios quiera. Thank you very much, everyone, for attending this webinar, and have a great evening.